Bien, muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, de su presidenta, la doctora Ibel Lugo, y quien les habla, Luis Mejías, le damos la bienvenida a el quinto webinar que realizamos a través de la plataforma Zoom. El día de hoy estaremos abordando un tema muy importante, derecho penal del enemigo. Para ello contaremos con la ponencia del doctor Fernando Fernández. Él es profesor universitario de Derecho Penal Económico, Derecho Penal Internacional y de Derechos Humanos. También es autor del libro Genocidio y otros crímenes atroces. Él nos estará realizando un análisis de lo que es el derecho penal del enemigo. Es importante recordar las normas para este webinar. Importante que mantengamos todos los micrófonos silenciados, que mantengamos las cámaras apagadas. Una vez que el doctor Fernando Fernández realice su ponencia, se abrirá una ronda de preguntas. Las preguntas las van a realizar a través del chat. Por favor, coloquen su nombre y apellido. Yo les daré lectura y el doctor después se las estará respondiendo. Tenemos conectados más de 58 personas. Nos escribieron desde Guárico, Zulia, Miranda, Anzoátegui, Aragua, Mérida, Monagas, Sucre, Yaracuy, Falcón, Maracaibo, Carabobo. Incluso tenemos personas de otros países, Colombia, Chile, abogados, estudiantes que se están uniendo a esta actividad académica para compartir e intercambiar conocimientos. Le recordamos a todos seguirnos a través de nuestras redes sociales, @vivaelgremioabg, en Twitter, Instagram y por YouTube estaremos colocando esta actividad. Entonces, sin más nada que agregar, doctor, puede empezar su ponencia. Muy bien, Luis, muchísimas gracias a ti y a la doctora Ivette Lugo por esta invitación. Es de verdad placentero y un privilegio de verdad poder utilizar esta vía para comunicarnos y para estar en contacto, sobre todo en momentos tan difíciles que estamos viviendo y ante, digamos, los desafíos que tenemos todos, ¿no? Eh, el tema del derecho penal y todas estas cosas relacionadas con la visión del enemigo es un tema que nos viene ocupando desde hace algunos años, ¿no? Eh, Desde el año 2001, cuando el 11 de septiembre cayeron las famosas naves tripuladas por unos terroristas islámicos sobre las Torres Gemelas de Nueva York, se dio lugar pues a la discusión de este tema académico, que es un tema académico basado pues en experiencias fácticas y en situaciones pero muy crudas, como fue la explosión de esas torres, ¿no? La caída, el derrumbamiento, ¿no? Vamos a ver algunos datos interesantes más adelante cuando Gracias. podamos analizar la data que se ha recogido a partir de los efectos de ese derrumbamiento, ¿no? Pero entonces surge esta discusión a partir de un artículo muy interesante del doctor Gunther Jacobs, un gran profesor de filosofía del derecho penal eh, alemán, quien pone, digamos, el dedo en la llaga al señalar en ese artículo. Luego voy a comentar dónde está publicado para facilidad de las personas que están escuchando. Entonces, escribe en ese artículo que surge un cambio importante en el derecho penal mundial a partir de esta explosión, pero también con ocasión de una cantidad de eventos que se vienen dando relacionados con la delincuencia organizada, la corrupción, los delitos sexuales, menciona él también, y en general, pues, situaciones muy dramáticas que vienen ocurriendo en el mundo contemporáneo en todos los países. En realidad se habla de un problema mundial. Entonces, inaugura el tema de esta discusión con el llamado derecho penal del enemigo. Él dice que es el que deben plantearse las sociedades modernas frente al desafío que ejercen estos enemigos de la vida civil, de la vida democrática, de la vida cívica, ¿no? Y voy a leer unas citas de él, de su texto, que está publicado, por cierto, en una gran edición que hizo el profesor Juan Cancio Meliá, junto con otros académicos,
pero que está encabezada ese libro de unas 600 páginas aproximadamente, con el trabajo fundacional del tema del doctor Jacobs, ¿no? Entonces, dice así en la página 33 del texto, ¿no? El derecho penal del ciudadano mantiene la vigencia de la norma. El derecho penal del enemigo, en sentido amplio, incluyendo el derecho de las medidas de seguridad, combate peligros. Con toda certeza existen múltiples formas intermedias. Por lo tanto, eso en la página 33. Unas páginas más adelante, en la 42 y 43, dice, por lo tanto, el derecho penal conoce dos polos o tendencias de sus regulaciones. Por un lado, el trato con el ciudadano, en el que se espera hasta que se exterioriza su hecho para reaccionar, con el fin de confirmar la estructura normativa de la sociedad, y por otro, el trato con el enemigo, que es interceptado muy pronto en el estadio previo al que se le combate por su peligrosidad. Entonces, culmina en las páginas 55 y 56 las citas que quiero hacer, cuando dice, quien por principio se conduce de modo desviado, no ofrece garantía de un comportamiento personal. Por ello no puede ser tratado como ciudadano, sino debe ser combatido como enemigo. Esta guerra tiene lugar con un legítimo derecho de los ciudadanos en su derecho a la seguridad, pero a diferencia de la pena, no es derecho también respecto del que es penado. Por el contrario, el enemigo es excluido. Fin de la cita. Entonces, aquí vemos pues la ruptura que significó esta conceptualización de la dogmática penal en la medida pues en que estableció dos grandes modelos coexistentes, ¿no? Coexistentes en este sentido. El modelo pues del derecho común, derecho penal común, y el modelo de un derecho penal excepcional, porque hay que decirlo así, que es este derecho penal del enemigo, con base en esta consideración que, que él identifica. En realidad, él no está creando prácticamente nada, él simplemente está tratando de reflejar lo que está ocurriendo en la legislación, no solamente de Alemania, sino del mundo entero, y pone el acento pues en el hecho de esa circunstancia que mencionamos, que fue el derribamiento de las Torres Gemelas de Nueva York. Había olvidado mencionar la cita del libro donde Cancio Meliá y Günther Jacobs eh, llevan una discusión, pero sobre todo vamos a hablar del artículo del profesor Jacobs, que me parece que es el que nos ha convocado a este grupo virtual para conversar. Está en Cuadernos Civitas, donde está el doctor Díaz Picasso, Alonso García, García de Enterría, González Pérez, Menéndez, Melgar, Rodríguez Mourullo, es decir, grandes profesores y académicos, ¿no? Donde, bueno, se prestigia esta edición con la publicación. Yo poseo la primera edición del año 2003, ¿no? Creo que ha habido ediciones posteriores. Entonces, bueno, volviendo a nuestro punto conceptual, importante entonces mencionar, pues, este tema coyuntural, que fue, digamos, el derribamiento de las Torres Gemelas, ¿no? Y decía, pues, que este concepto también se extiende al tema de la delincuencia organizada. Él escribe, a su vez, en un contexto en que en Alemania se estaba discutiendo la incorporación a nivel legislativo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y lo menciona como la ley de introducción de, el Código de Derecho Penal Internacional, así lo llama, ¿no? Entonces, bueno, qué quiere decir esto, no? Que a la lista de temas de terrorismo, delincuencia organizada, delitos sexuales, él agrega las atrocidades. Es decir, las atrocidades son, como ya sabemos, de acuerdo al Estatuto de Roma, por lo menos yo creo que ampliamente esta comunidad está atendiendo, tiene una información cabal del asunto, ¿no? Estamos hablando del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el más reciente que ha sido tipificado, el crimen de agresión. Entonces, ¿qué señala el profesor? Y un poco voy a tratar de resumir, pero también a darle un poquito de actualización a la realidad nuestra, ¿no? En primer lugar, que se modifique el derecho material y en segundo lugar, que se modifique también el derecho procesal, penal, ¿no? El derecho material, porque se establecen penas más graves, ¿no? En virtud del peligro que representa este tipo de actividades. Pero también se establecen nuevos principios.
Una modalidad, por ejemplo, bien importante en esta materia de los principios es establecer, con base pues en la normativa del Estatuto de Roma que ha sido incorporada en la mayoría de los países, y por cierto, no en Venezuela, ¿ok? Es la incorporar una serie de principios. Uno de ellos, quizás el más importante, el más de bulto, es la no prescriptibilidad de crímenes de esta naturaleza, ¿no? De atrocidades, ¿no? Aquí en Venezuela ha habido una equivocación cuando se mete el tráfico de drogas y se mete también la corrupción. No obstante, esos son derivaciones pues de interno y una cierta característica que yo le llamo populismo penal, ¿no? Ponerle penas muy severas a una cantidad de conductas bajo la creencia de que eso va a satisfacer las aspiraciones de seguridad de mucha gente. Y luego se traduce en un gran fracaso porque no hay manera pues de equiparar las cosas, y aparte que hay una cantidad de desviaciones en ese sentido. Pero en todo caso, lo importante es ese principio, ¿no? Que vuelca en 180 grados la tendencia universal a que todo delito es siempre territorial, ¿no? Pero estamos hablando ya no de delitos, sino de hechos atroces que el Estatuto de Roma califica en sus idiomas fundamentales como crimen. Y es bien importante esto porque tanto en inglés como en castellano, que es lo que nos interesa, esto último, la palabra crimen tiene una connotación particularmente especial de distinción frente al hecho punible, que es el delito, que es lo que nosotros conocemos en el derecho penal interno, ¿no? Y las faltas también, pero digamos, el hecho más grave es el delito. En este caso estamos hablando de una nueva categoría, un nuevo concepto, una nueva realidad jurídica que dentro de la dogmática requiere un desarrollo particular, porque entonces estos hechos serían imprescriptibles, es decir, pueden ocurrir N cantidad de años y todavía está viva la acción y todavía estaría viva la pena, y sobre todo los estados podrían eh, activar sus mecanismos formales y por supuesto las víctimas podrían pedir justicia. Una aplicación de este derecho penal del enemigo está en lo que ha ocurrido hace muy pocos años con el caso de Oscar Groening. Oscar Groening fue una persona que 70 años después de haber trabajado como contador de los bienes de los judíos en el campo de concentración, trabajo forzado y exterminio de Auschwitz, en Polonia, el hombre fue enjuiciado, fue condenado, utilizó todos los recursos que le permitía la ley y por el sistema punitivo alemán, que le permitió incluso acudir al Tribunal Constitucional para cuestionar que se le pusiera preso en virtud de su edad. Estamos hablando de una causa que se incoó 70 años después de haber ocurrido los hechos, ¿no? Y ya este personaje, cuando lo empezaron a enjuiciar, tenía 91 años, y cuando fue condenado, y la condena quedó formalmente firme, tenía 94 años. Y la última sentencia del Tribunal Constitucional fue la de afirmar que estaba en condiciones físicas y mentales, tanto de salud física como de salud mental, para soportar la prisión de 4 años. Pero bueno, lamentablemente dejó de existir, muy avanzada su edad, y bueno, no cumplió la pena. Por eso las víctimas han reclamado pues que quedó impune, pues, ¿no? No cumplió la pena, pero digamos, eso es relativo en el sentido porque estuvo 4 años sometido a procesos, a idas y venidas, y sobre todo al escarnio público, al estar, digamos, frente a un juicio oral y público, donde mucha gente pudo opinar, etcétera. Eso nos da una idea del cambio radical de un concepto que siempre estábamos acostumbrados, quienes estudiamos el derecho penal hace unos cuantos años, a circunscribirnos pues a una limitación de la prescripción de las penas, de las acciones penales, eh, digamos, reguladas por los códigos penales, ¿no? Y entonces, eso nos da una idea pues de que es un cambio radical. Hay otros principios, vamos a ir tratando de elaborar, pero me pareció importante ver una aplicación práctica de este derecho penal del enemigo frente a las situaciones. Y digamos, en el caso de Oscar Groening, ¿qué podía ser peligroso un individuo de esta naturaleza? Ya a los 91 años de edad, pues obviamente ya no tenía ningún peligro.
pero este derecho penal del enemigo lo hacía ver como un individuo que su caso, procesarse, era, digamos, una especie de mal ejemplo, ¿no? Y un poco los derechos, tanto de la víctima como de la sociedad, de conocer la verdad. Y él tuvo participación directa como cómplice en los hechos. Nunca mató a nadie, pero sí contabilizó todos los bienes que fueron despojados, confiscados injustamente los judíos. Concretamente, fue el caso de los 300.000 judíos húngaros que fueron depositados en el campo de concentración de Auschwitz de manera cruenta y que, bueno, fueron fulminados pues, e incinerados, primero fulminados en la cámara de gas y luego incinerados en los hornos crematorios. Entonces, digamos, el derecho penal del enemigo tiene este concepto, ¿no? Un castigo ejemplar, ¿no? Claro que no es ejemplar en el sentido de los tiempos en que existía la pena de muerte, por ejemplo, donde se buscaba generar el ejemplo y causar terror con la guillotina, con la horca, con el garrote vil, en fin, diferentes maneras, o el fusilamiento, diferentes maneras de ejecutar a las personas, ¿no? Entonces, otro aspecto importante de este derecho penal enemigo lo tenemos en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada. La Convención contra la Corrupción es un poco más moderada, pero está en ese mismo orden de ideas. Y otras convenciones, como la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Desaparición Forzada, y toda la constelación de nuevas legislaciones que han surgido a partir de estas convenciones, como el tráfico de armas de destrucción masiva, como la destrucción, el tráfico de armas pequeñas, como también el tráfico de personas, el tráfico de aves, etc. Vamos a ver algunas cifras más adelante, me parece interesante que ustedes conozcan, ¿no? El otro tema importante sobre el derecho penal del enemigo, que ilustra el gran profesor Gunther Jacobs, tiene que ver con los métodos de investigación y con el proceso penal. Mientras en el proceso penal, para el ciudadano, hay, digamos, todo un ritual que parte de la situación, que una cantidad de cosas. Con el derecho penal de enemigos se permiten fórmulas expeditas, por ejemplo, para producir la extradición o simplemente la entrega sin el procedimiento de extradición. También fórmulas muy dinámicas como la de las investigaciones encubiertas, ¿verdad? Que no están permitidas en el derecho penal ordinario, pero que en caso de delincuencia organizada se permitirían, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, les mencionaba el tema de la extradición y, y la entrega, porque me parece importante. Primer caso, por ejemplo, la extradición. En la Convención de Palermo se sustituyen de manera subsidiaria, es decir, cubren de manera subsidiaria el vacío que habría en países que no hay tratado de extradición bilateral. Y entonces la Convención contra la delincuencia organizada transnacional cubriría el espacio a fijar las reglas de una extradición en países que no tengan tratados bilaterales de extradición. Un caso presente, un caso que está en movimiento y sobre el cual no quiero adelantar opinión, pero donde se está instrumentando este asunto, es el caso de Cabo Verde, el caso de este señor Saab, ¿no? Y que no voy a adelantar opinión, pero ahí se está activando. Es el caso del expresidente de PDVSA, el cual se está justamente mencionando esta convención alterna, pero ya con otro principio, porque ahí sí hay un tratado bilateral de extradición que se firmó entre Venezuela e Italia en el año de 1930, absolutamente vigente, ha sido confirmado. Ahí sí prohibición de nacional de la Convención de Palermo esperaría en caso de que no existiera un tratado de extradición bilateral. Pero en este caso, pues, lo importante es que empiece a operar el principio audedere aut iudicare, que quiere decir o juzgas o lo das, ¿ok?
O lo entregas o lo juzgas. Esa sería la traducción literal de ese principio latino. Y el tema de la entrega es muy interesante. Ya ese tema no está en estos tratados que he mencionado, pero sí está en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es un mecanismo procesal que puede activarse desde la Corte Penal Internacional, una vez que hay la investigación plenamente dicha, entonces en ese caso se formularía una entrega, sin el trámite de extradición. La extradición queda para los estados entre sí, y la entrega es entre este órgano superior que conoce, una vez descartado que el estado interesado, concernido, no quiere o no puede ejecutar acción alguna contra estos acusados, entonces la jurisdicción plena de la Corte Penal Internacional permitiría esta entrega de forma coactiva, ¿no? Eso nos da una idea, pues, de otra aplicación del derecho penal del enemigo, que es lo que quiero ejemplificar, ¿no? Que es lo que describe el profesor Jacobs, que eso está pasando, ¿no? Bueno, eh, hay otras cosas que me gustaría decir más adelante, ¿no? Porque, digamos, el profesor Jacobs, en toda su sapiencia, en toda su monumental sabiduría, habla de los aspectos fundamentales que fundamentan su opinión. Él se basa fundamentalmente en 4 autores, ¿no? Menciona a Hobbes, a Rousseau y a Kant. Son teóricos del contrato social. Y lo que formulan los 4, de una manera u otra, con algunos cambios, es que quien comete el delito rompe el contrato social. Y al romper el delito está diciendo, rechazo el contrato social, rechazo vivir en sociedad. Entonces, afirman estos autores que entonces la sociedad tiene el derecho y el Estado tiene el derecho de ver de excluirlos. ¿Y cómo los excluye? Con la prisión. ¿Ok? No voy a pronunciarme sobre el tema de la pena de muerte para no complicar esta discusión, sino que voy a la exclusión como una de las fórmulas proveídas por estos autores, ¿no? Porque ya el tema de la pena de muerte nos aproxima un poco más a los desarrollos de Kant y de Hegel, y es un poco complicado y nos abstrae de esto, porque más bien, contradictoriamente a lo que hemos venido diciendo, se ha ido despenalizando este asunto, ¿no? Por ejemplo, el Estatuto de Roma no tiene la pena de muerte. Y ahí nos introduce un nuevo debate, ¿no? ¿Cómo es posible? Dicen algunas personas, dicen algunos autores, y dicen también algunas personas que han sido victimizadas por atrocidades, etcétera, que un individuo como, por ejemplo, Hitler, que mató a millones, si fuera enjuiciado bajo esta premisa, no sería condenado a muerte, es decir, no se le aplicaría la misma justicia que él aplicó a sus víctimas, ¿no? Matándolas. Entonces, bueno, ahí es donde viene el principio socrático de no aplicar una injusticia a otra injusticia, ¿no? El principio del Critón, diálogo de Platón, donde habla pues de este importante principio socrático de no aplicar la injusticia para resolver una injusticia previa, ¿no? Entonces, bueno, me he ido navegando con esos autores y no menciona el profesor eh, Jacobs otros autores que me parecen muy importantes, ¿no? Que han ido suavizando esa visión de enemistad, de adversario radical, y que han ido más o menos debatiendo y polemizando en simultáneo con estas ideas, ¿no? Que son, bueno, desde Beccaria, Montesquieu, Bentham, Kelsen y Cayambos, ¿no? Entre otros, ¿no? Yo creo que es bien importante mencionarlo porque en cierta medida ha impedido que haya excesos, como podría haberlos, y los hubo, en los regímenes autoritarios fascistas y comunistas que tanto hemos lamentado en la humanidad, ¿no? Entonces, los otros avances para el derecho penal del ciudadano, el ámbito democrático, el Estado de Derecho, el concepto de ciudadanía, el concepto de los derechos humanos, la creación de un orden público internacional, eso que llamó Kant la ciudadanía mundial, y lo que llamó Kelsen una especie de gobierno mundial, bajo unas premisas iguales para todos los estados, ¿no? Y bueno, y aquí caemos en un tema que a mí me parece muy importante, porque todo esto nos habla
con sus contradicciones, con sus problemas, con sus desequilibrios, pero también con una tendencia inevitablemente presente, que es que se ha creado una justicia penal transnacional, ¿no? Transnacional porque es entre los estados. Internacional sería con la Corte Penal Internacional a la cabeza, pero transnacional porque tiene que ver con los estados, y ahí me voy a referir en los siguientes minutos, ¿no? Entonces, porque hay dos grandes temas en conflicto. El tema del derecho penal del enemigo tiene dos tendencias, ¿no? Uno es la restricción de derechos, que según la fórmula del profesor Jacobs, lo que él aclara, y otra que es la eliminación de derechos. Entonces, vamos a verlo a la luz de la experiencia venezolana, por ejemplo, ¿no? Me parece muy importante para contrastar y que sirva de utilidad esta información. En restricción de derechos tenemos una serie de tratados. El Tratado de Viena contra las drogas, el Tratado de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, el Tratado de Mérida, México, contra la corrupción, y también el de Caracas, de la OEA, contra la corrupción, los tratados contra el terrorismo de la ONU, el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, todo ello dentro de un concepto democrático, restricción de derechos, derecho penal del enemigo, bajo el concepto que nos ha dicho el profesor Jacobs, pero dentro de un marco respetuoso de los derechos humanos. Y de otra parte, pues tenemos la tendencia nacional autoritaria, que es un derecho penal del enemigo al revés. Ya no es una defensa de la sociedad civil, sino una aplicación pues contra la sociedad civil. Tenemos la ley orgánica contra la delincuencia organizada, que va contra los supuestos enemigos políticos, la ley de precios justos, que va contra los supuestos enemigos económicos, la ley contra el odio, que puede ir contra cualquier persona, porque es tan abierta, y que trae además un mecanismo que se vio en la legislación penal soviética y en la legislación penal nazi, que es el delito por analogía, el delito abierto. Cuando quiera que cualquiera puede ser considerado fascista por cualquier expresión de cualquier naturaleza en cualquier momento, ¿no? Y sorprende que no haya incluido otra nomenclatura totalitaria como es el comunismo. Hay países de Europa que ya tienen legislación tanto contra el fascismo como contra el comunismo, porque sufrieron los dos sistemas totalitarios, ¿no? Tenemos también el Código Orgánico de Justicia Militar, aplicado de forma indiscriminada contra civiles, la reforma del COP del año 2012, que lo más notable, lo más terrible y lo peor que le ha ocurrido es convertirlo prácticamente en un sistema inquisitivo y haber eliminado la participación ciudadana, ¿no? Sobre eso habría que hablar mucho. También la reforma del Código Penal del año 2015, y bueno, constantes violaciones de derechos humanos y atrocidades, y me refiero pues a lo que ha venido anunciando y denunciando la señora Bachelet en sus escritos y los informes de las ONG venezolanas e internacionales, ¿no? Les voy a leer entonces una pequeña frase de Kofi Annan cuando se firmó la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, ¿no? Él habla de lo civil contra lo incivil. Vean ustedes estos parrafitos cortos que voy a mencionar. Uno de los contrastes más marcados que existe en el mundo actual es el abismo entre lo civil y lo incivil. Cuando digo lo civil, y lo pone entre comillas, quiero decir la civilización, los siglos acumulados de conocimientos que sienten las bases del progreso. Cuando digo lo civil, también quiero decir la tolerancia, el pluralismo y el respeto con los que aceptamos a los diversos pueblos y nutrimos de ellos nuestras fuerzas. Y por último, quiero decir la sociedad civil, los grupos de ciudadanos, empresas, sindicatos, profesores, periodistas, los partidos políticos y demás grupos que desempeñan una función esencial en el funcionamiento de toda sociedad. Y concluye, para hablar de la sociedad incivil, que sería, digamos, el enemigo en términos de Jacobs, ¿verdad? Por el contrario, dice él, alineadas contra esas fuerzas constructivas, cada vez en mayor número y con armas más potentes, se encuentran las fuerzas de lo que denomino la sociedad incivil, entre comillas. Se trata de terroristas, criminales, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil. Sacan ventaja de las fronteras abiertas, de los mercados libres y de los avances tecnológicos que tantos beneficios acarrean a la humanidad. Esos grupos prosperan en los países con instituciones débiles y no tienen escrúpulos en recurrir a la intimidación o a la violencia.
Finaliza así: su crueldad es la verdadera antítesis de lo que consideramos civil. Son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares. Y concluye: pero no son invencibles. Entonces, con eso inaugura la publicación, pues, de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué se traduce eso en términos fácticos? Es un negocio. La sociedad organizada, la sociedad incivil, llamada delincuencia organizada transnacional, moviliza anualmente aproximadamente, y son siempre citas sólidas, pero siempre son estimados, porque el crimen organizado no publica sus números, simplemente son estimaciones basadas en métodos científicos, pero indirectos, ¿no? Significa la generación de 870 miles de millones por año. Estamos hablando de casi $1 billón por año. ¿Ok? Eso equivale, según nos dicen las Naciones Unidas, al 1.5% del PIB mundial. Es decir, y más o menos para que uno entienda el impacto, equivale a más de 6 veces de la cantidad de la asistencia oficial para el desarrollo correspondiente, por ejemplo, y toma un ejemplo, al año 2009, y equivale al 7% de las exportaciones mundiales de mercancías. En otras palabras, un boquete enorme, brutal, insólito, increíble, de actividades ilícitas a la luz, pues, de eh, eh, lo que nos dice la ONU, ¿no? ¿Y cuáles son los grandes delitos en los cuales incurren, ¿no? Primero, el tráfico de drogas, quizás el más famoso, tiene un impacto de unos 320.000 millones de dólares. La trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de armas de fuego, ¿ok? El tráfico ilícito de recursos naturales, el de la tala de bosques, la fauna silvestre, medicamentos adulterados, falsificaciones, delincuencia cibernética. Y eso genera además todo un nuevo tema, que es el lavado de dinero. ¿Ok? O el lavado de activos, mejor dicho, como debería decirse en términos apropiados, ¿no? Aquí en Venezuela tenemos un término equívoco, ambiguo, que es legitimación de capitales, que es erróneo en el sentido de que no se puede legitimar lo que es ilegítimo, porque si no, no se puede perseguir penalmente. Y de otra manera, a capitales es una modalidad de los activos que pudieran lavarse, blanquearse, ¿no? Entonces, de ninguna manera habla del universo de los activos que estarían incluidos en estas actividades ilícitas. Estamos hablando de activos como, por ejemplo, casas fabulosas, ¿no? Edificios, automóviles, joyas, relojes, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos al otro tema que es la corrupción, y con eso vamos a ir cerrando, ¿no? Y nos falta el tema del terrorismo. Vamos a cerrar con terrorismo, ¿no? Porque la corrupción ha cambiado los paradigmas de manera, y el tema de la corrupción a nivel de Naciones Unidas ha cambiado los paradigmas de entender el tema de la pobreza, ¿no? Cuando yo estudiaba Derecho y me familiarizaba con todos los temas cívicos, sociales, políticos, que nos han preocupado y que nos siguen preocupando, siempre entendimos, por lo menos eso nos decían nuestros profesores de economía política, me tocó recibir nada más y nada menos que de Juan Bautista Fuenmayor, uno de los líderes de la generación del 28 junto con Rómulo Betancourt. Bueno, el tema era que la pobreza la generaba el capitalismo. Eran las empresas, era la burguesía que generaba el proletariado, y el proletariado siempre sería pobre porque la burguesía lo explotaría siempre, ¿no? En condiciones de esclavitud. Pero aquí nos dice el Banco Mundial, luego de años de estudio, que en realidad uno de los grandes problemas de la corrupción, de la pobreza, es una de sus causas eficientes más obvias, de acuerdo con sus estimaciones y estudios estadísticos, etcétera, estudios empíricos, y es el tema de la corrupción. Dice así el expresidente del Banco Mundial, Jin Jong Kim, nombre coreano del sur: la corrupción roba a los pobres y roba la promesa de un futuro mejor, ¿no? Y eso lo vemos contrastado en nuestra realidad con el caso
de la emergencia humanitaria compleja, ¿no? Que relata de una manera muy cruda, terrible, la encuesta en COVID, que yo recomiendo buscarla para entender esta dinámica, ¿no? Esta encuesta nos habla de un 90% de personas empobrecidas en los últimos años, ¿no? Y particularmente en los últimos 2 años, 2019 a 2020. Entonces, ¿cómo es ese robo a la sociedad y en qué consiste? ¿Cuál es el impacto? Los datos duros del Banco Mundial y de la ONU son estos, ¿no? En primer lugar, dicen, y de lo que se ha podido evaluar en materia de corrupción, ¿no? Que es el soborno transnacional. Ellos dicen, cada año se paga $1 billón en soborno. Cuando yo vi esta cifra, dije, bueno, será el billion dollars que hablan los americanos, que es el millardo nuestro, o será el billón en castellano, del cual todos sabemos que son 12 ceros y que no cabe ni en un checo ni cabe en nuestra calculadora, ¿no? Entonces me puse a buscar y no, es billón en castellano, es decir, 12 ceros. ¿Qué es lo que eso significa, un billón en sobornos? Sobornos para conseguir nuevos negocios y sobornos para mantener el negocio que se tiene, ¿no? Luego, cuando uno ve los casos que se sentencian en el mundo entero, menos en Venezuela, en esta materia, uno dice, bueno, es una cosa realmente impresionante las cosas que ocurren, ¿no? Inclusive cosas que ocurren contra el patrimonio de los venezolanos, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el beneficio? Es decir, ¿qué se obtiene con ese billón de dólares en soborno? Según estas estimaciones de Naciones Unidas y del Banco Mundial, se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción. Es decir, el producto, que es un bien proveniente del delito, porque el delito es el soborno, y el negocio obtenido o mantenido sería un producto de ese delito previo, es de 2.6 billones de dólares, equivalente al 5% del Producto Interior Bruto Mundial, que si lo sumamos al 1.5 de la delincuencia organizada, vemos que es una bola inmensa de negocios ilícitos que andan buscando nichos, ¿no? Y por eso ha aumentado, se ha diseminado, se ha difundido una profesión nueva, que es la del oficial de cumplimiento, que es esa especie de abogado, de contador, de economista, de administrador, es un funcionario nuevo en las grandes empresas y sobre todo en las bancarias, de seguros, todo lo que tiene que ver con el negocio financiero, para tratar de prevenir a través de las llamadas operaciones sospechosas, ¿no? En los reportes, ¿no? Entonces voy a ir terminando este tema, porque bueno, Venezuela está inmersa en todo este tema. Venezuela está en los últimos lugares de la percepción de corrupción y es el quinto país donde más ha habido actos de soborno, ¿no? Yo he leído haciendo seguimiento a los casos judiciales que se han tramitado ante tribunales norteamericanos, que es el que viene, los Estados Unidos tiene una ley especial para evitar el soborno, ya es mundial, por la Convención contra la Corrupción. Ahí vemos pues otro aspecto contra el derecho penal del derecho penal del enemigo, que permite perseguir transfronterizamente estos delitos, ¿no? Entonces, desde el año 1977 hasta el 8 de enero de 2020, ¿ok? El Departamento de Justicia norteamericano ha procesado unos cuantos cientos de casos penales. Pero lo más importante es que Venezuela ha conseguido sentencias firmes a través del plea guilty, que es el reconocimiento de culpabilidad, algo parecido a nuestra admisión de los hechos. Y bueno, ya están firmes esos casos, ¿no? El país con mayores casos de soborno transnacional es China, le sigue Nigeria, después México, está Argentina también y Venezuela, ¿no? Entonces nos da una idea pues de lo grave que estamos, ¿no? Lo interesante de este sistema es que permite recuperar activos, ¿no? Porque es parte del diseño del, del sistema jurídico norteamericano y mundial a través de la Convención contra la Corrupción, que permite unas pautas de orden procesal, de orden investigativo, para llegar al fondo del asunto y poder recuperar los activos robados, ¿no? Y obtenidos gracias al delito gracias no, a causa de el delito determinante que es el soborno transnacional, ¿no? Entonces, bueno, para recuperar, ¿qué debe hacerse? Bueno,
estar atento a todo este asunto de las sanciones internacionales, porque las sanciones internacionales son mecanismos administrativos de orden financiero que permiten prevenir, porque detienen, por ejemplo, si fuera investigado José, Fernando, Jacinto, quien fuera, ¿no? Se dicta lo que se llama una designación, se le pone una lista y entonces la persona queda exhibida en una lista, la más conocida es la lista FAC. Ese tipo de cosas entonces hace que los norteamericanos, particularmente los empresarios, particularmente quien tenga una transacción dineraria expresada en dólares, están, digamos, prohibidos de hacer negocios con esa persona que ha sido designada y tienen que pedir una autorización o una licencia especial para poder mantener una relación comercial. Y lo mismo, pero tiene que ponerse a derecho, hay todo un mecanismo administrativo para levantar su sanción y poder, pues, interactuar nuevamente en la corriente de la economía. Bueno, finalmente están las penales, las acciones, medidas preventivas, y son muy importantes las medidas, por ejemplo, internacionales. Uno de los casos más interesantes es el caso de Sudáfrica, ¿no? Todo el mundo conoce la magnificencia del logro de Mandela cuando logró la reunificación, cuando logró que el régimen racista del apartheid se eliminara y se democratizara la vida política en Sudáfrica, pero lo que no sabe la gente, lo que no recuerda la gente, lo que está medio escondidito por ahí, pero que fue muy importante, es que 160 países del mundo entero le aplicaron sanciones económicas, sanciones financieras, prohibiciones de inversión en Sudáfrica y hasta sanciones deportivas, prohibiciones de jugar rugby con el equipo de rugby surafricano, para presionar justamente al gobierno para que se sentara en una mesa de negociaciones y que adviniera la democracia y que el 80% de la población pudiera votar en una elección de sus autoridades. Así de simple, ¿no? Pero fue gracias a ese factor de las sanciones internacionales, ¿no? Bueno, vamos a culminar hablando. Me faltaba el terrorismo, me faltaba el terrorismo. Un poco los detalles, ¿no? Ya se han cumplido 19 años del ataque, ¿no? Un poco los efectos de ese ataque fue que murieron casi 3.000 personas, en total 2.753 individuos, y el impacto fue que con $500.000 que costó la operación que se hizo durante años para tumbar las torres, se perdieron 247.300 millones de dólares. Repito, 247.300 millones de dólares. Entonces, dense cuenta, pues, ¿no? El impacto, pues, del terrorismo, que no maneja el terrorista las cantidades tan impresionantes del crimen organizado, digamos, clásico, conocido, el que les narré, ni maneja los volúmenes que maneja la corrupción transnacional, pero sí los efectos son brutales, tanto más grandes que lo que puede ocurrir con corrupción y delincuencia organizada. Entonces, conclusión. El tema del derecho penal de enemigos es un tema que está recién viéndose en Venezuela. Es verdad que se ha estudiado mucho a nivel académico, es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de grandes profesores del derecho penal, pero yo creo que hay que puntualizar y hay que poner las cosas en el cauce apropiado. La visión autoritaria de eliminación de derechos en Venezuela está erradicada para ir a unas restricciones parciales, como la legislación internacional. Ya vimos los tratados internacionales que tratan de este asunto, no vamos a repetirlos, pero es bien importante canalizar las cosas por esa vía y restaurar, pues, el Estado de Derecho, restaurar la democracia, restaurar el funcionamiento de los tribunales, jueces independientes, jueces autónomos, policías independientes, desmilitarizar la función judicial y volver, pues, a eso que se ha llamado la sociedad civil en términos integrales, tal como lo dijo Kofi Annan y también como lo han dicho notables autores muy importantes en este tema. Bueno, con esto concluyo y bueno, me abro a las preguntas, a las intervenciones de ustedes y agradezco al Colegio de Abogados nuevamente, al ilustre Colegio de Abogados de Caracas, esta oportunidad de poder hablar de este tema tan apasionante y tan importante y necesario de discutir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctor, profesor, por esta ponencia. Vamos a realizar la ronda de preguntas. Por aquí tenemos tres. Pregunta Karen Izaguirre. ¿El derecho del enemigo se aplica o es utilizado en la actualidad? ¿Y cuál sería un ejemplo de la aplicación del derecho del enemigo? ¿Hay algún país que se aplique el derecho penal del enemigo? Doctor, active su audio. ¿No se está escuchando? Ah, perdón, sí. Ok, otra vez. Traté de ejemplificar la respuesta para esta pregunta tan interesante y tan importante en términos pues, de la restricción de algunos derechos en los países democráticos donde funciona el Estado de Derecho, ¿no? El ejemplo de Alemania es muy importante, muy interesante y yo creo que da un poco la idea. Pero podemos hablar de ejemplos muy interesantes en otro orden de ideas. Por ejemplo, que se puede ver por televisión, ¿no? Quienes tengan Netflix, les recomiendo ver dos películas muy importantes, dos series en realidad, ¿no? Una relacionada al señor John Demjanjuk, llamado Iván el Terrible, un ex guardia nazi que fue procesado en Alemania y condenado a prisión, no obstante falleció antes de cumplir la pena, también nonagenario, y el caso de Oscar Groening. Demjanjuk fue guardia y Groening fue contador. Entonces ahí podemos ver cómo funciona ese derecho penal del enemigo, respetando los derechos humanos, restringiendo algunos derechos procesales, pero como por ejemplo el caso de la imprescriptibilidad, que es para mí el caso más importante o el tema más importante dentro de esta visión del derecho penal del enemigo en un ámbito democrático, ¿no? En Venezuela se aplica al revés, porque se eliminan los derechos humanos y se aniquila pues el Estado de Derecho en la medida que el sistema jurídico funciona al revés para perseguir a opositores y disidentes, ¿no? Y menoscabar derechos incluso del ciudadano común, el prisionero común. Las denuncias que hace el Observatorio Venezolano de Prisiones y una ventana de la libertad son muy elocuentes, ¿no? Hay un sistema penitenciario repleto de procesados, algo así como el 60-70% son procesados presos sin condena, pero hay un 100% de individuos encarcelados en los retenes policiales, de facturas de policía, todos procesados, hay muy pocos condenados, y bueno, ¿dónde está el debido proceso, no? Entonces a ellos se les está aplicando el derecho penal del enemigo de forma indiscriminada, eliminándole sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que eso respondería a la pregunta de nuestra compañera. Si pasamos a la otra. Ok, perfecto. Por aquí. Y pregunta Victoria Vélez. ¿La ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia podría ser un ejemplo del derecho penal del enemigo? Bueno, ese es un tema que lo menciona el profesor Jacobs cuando habla de la violencia sexual, ¿no? Y sí, pudiera ser algo de eso, porque da, digamos, una serie de desventajas en el plano procesal del varón, del hombre, del macho, que está, digamos, identificado como el posible agresor, ¿no? Y eso puede generar distintas situaciones, ¿no? Uno es la situación del error judicial, que el error judicial está presente y es un riesgo en todo procedimiento. No hay manera de reducir al cero la posibilidad de errores procesales porque, bueno, puede haber errores de cualquier naturaleza, pues, ¿no? Entonces, digamos, es uno de los grandes dramas de la justicia, que nunca ha podido eliminar al 100% el error judicial. Y el otro grave problema, y es el gran argumento contra la pena de muerte, ¿no? El error judicial, que se pueda condenar a una persona inocente a muerte y luego no se pueda revertir, ¿no? En la situación porque ya la persona ha sido ajusticiada. El otro problema con este tipo de cosas es la mala fe, porque pudiera ocurrir que no haya violencia doméstica, que no haya violencia contra la mujer y que haya un mal uso del aparato judicial para castigar injustamente a una persona que no ha hecho lo que se dice que hizo, ¿no? Esa es otra posibilidad y por eso los intérpretes de la ley, los jueces y también los fiscales tienen que estar muy atentos a esto, ¿no? No obstante,
yo creo que esa legislación no debe variar. Más bien podría perfeccionarse para poder analizar con mayor objetividad cualquier posibilidad de error o cualquier posibilidad de mala fe. Pero creo pues que esa ley es importante, es interesante, es novedosa y tenemos que aprender. Creo que a los funcionarios judiciales les corresponde sentar casos precedentes, interpretar bien la ley y aplicarla con justicia en los casos que proceda, porque sí que estadísticamente la cantidad de abusos contra la mujer siguen, aumentan cada vez más. Y bueno, tenemos el caso del feminicidio, pues, ¿no? Que es un caso muy, pero muy grave, ¿no? Que yo creo que debe tener un tratamiento especial y una cobertura precisa en el Código Penal para prevenirlo, para disuadir a los posibles actores en este tipo de hechos punibles y también para darles una sanción severa en caso de que sean considerados culpables, ¿no? Uno de los temas importantes a considerar en estos casos es el volver al sistema de la participación ciudadana, que yo siempre he dicho deberíamos tener un escabinado perfeccionado para poder apreciar con mayor nitidez este tipo de casos que siempre son difíciles de apreciar, porque muchas veces el abuso sexual, por ejemplo, ocurre en privado, sin testigos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el sentido común del ciudadano y el escabinado prueba en mi concepto ser una institución bastante poderosa para abarcar esa situación. También el jurado, por supuesto, ¿no? No obstante, yo prefiero el escabinado por ciertas características de esa institución. Entonces, bueno, creo que con eso respondimos la pregunta de la compañera. Muchas gracias. Ok, doctor. Saludamos por aquí al doctor Ángel Serpa y le realizo una Uh -huh. pregunta. Si hay un derecho penal del enemigo porque se califica al delincuente como adversario social, es porque habría un derecho penal del amigo, concebiéndose a ese delincuente no como un adversario social, sino como un cualquiera victimario de bienes individuales. Pregunta del doctor Ángel Serpa. Se fue un poquito el sonido. ¿Puedes repetirla? Porque no escuché bien. Ok, repetimos. Si hay un derecho penal del enemigo porque se Okay. califica al delincuente como un adversario social, es porque habría un derecho penal del amigo, concediéndose a ese Okay. delincuente no como un adversario social, sino como un cualquiera victimario de bienes individuales. Ok, ya entendí. En la teoría del profesor Jacobs hay dos opciones. La del ciudadano, que tendría el trato de ciudadano en una sociedad democrática, y la del enemigo, que tendría una restricción de sus derechos, no una eliminación de los derechos. Que hace unos años yo escribí un artículo sobre el derecho penal del amigo y el del enemigo, pero donde hablaba de esta distorsión de la teoría jacobsiana aplicada en Venezuela, donde hay total impunidad para el amigo, para el pariente, para el socio, para el contratista, para el que me da la plata, y hay un derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces, para el amigo, impunidad, y para el enemigo, todo el peso de la ley. Hay una frase muy antigua, atribuida a, pero atribuida no, yo la he leído y la he visto escrita y he visto los videos de Juan Domingo Perón, donde decía, para el amigo todo, para el enemigo ni justicia. Y eso, y eso da pues una idea de este asunto, pero eso es una distorsión, eso no es lo que ha dicho el profesor Jacobs. Jacobs ha sido un académico que ha dicho unos parámetros bastante claros, pues, ¿no? Entonces, y creo que en la presentación que he hecho, he tratado de limitar una cosa de otra. Así que creo que de esa manera respondo al profesor Ángel Serpa. Ok, perfecto, doctor. Seguimos aquí con algunas preguntas. ¿Qué influencia pudiese tener el derecho penal del enemigo con la justicia penal militar? Pregunta Javier Romero. Interesante, todas las preguntas me han gustado mucho. Felicito a los que la hacen, ¿no? Justamente este es un tema bien, pero bien delicado, ¿no? Porque Venezuela mantiene su Código de Justicia Militar de los años 30-40 con reformas periféricas en el plano procesal y algunas cuestiones administrativas que nada han cambiado la esencia, ¿no? Es una justicia todavía pretoriana, una justicia que no distingue claramente las cosas y que puede ser utilizado para negar derechos, ¿no? Lo más importante es aplicar en esta materia, pues, ¿no? De eliminación de derechos, aplicar la justicia
militar a civiles, cuando eso es algo que está prohibido. ¿Ok? Eso no es ni siquiera una restricción de derechos, sino algo totalmente injustificado. Y más aún cuando no hay un conflicto, no hay una guerra, no hay un combate entre iguales, entre dos ejércitos, sino que sería el supuesto para el cual se aplicaría una justicia militar, pues, un consejo de guerra, ¿no? Cuando hay combates, y aquí no los hay, ¿no? Entonces yo creo que eso formaría parte de una desviación, de una aberración jurídica, y creo que sería cuestionable porque no es derecho penal del enemigo en el sentido que diría Jacobs. Es una desviación de su planteamiento. Varios de los temas que tiene que ver con este asunto es también lo que se le aplica a los propios militares, ¿no? Porque en la legislación militar hay que ser obediente y el militar tiene que acomodar su mentalidad para el combate y el militar ve enemigos, no ve ciudadanos. Porque si viera ciudadanos tendría que ser policía o un gendarme, como tendría que ser hipotéticamente la Guardia Nacional. Y aquí viene uno de los grandes dramas de nuestra sociedad al convertir a la Guardia Nacional en soldados, ¿no? Porque le quita su naturaleza, su origen y su carácter de custodiar el orden público y pasa a ser un combatiente dentro de un conflicto que no existe, pero que en su mentalidad, en su visión de las cosas, estaría permeado por esa visión al ser un soldado, ¿no? Entonces, este, creo que la justicia militar debería tener una orientación exclusiva para casos militares, para asuntos netamente militares, que nada tenga que ver con la vida civil. Inclusive podría pensarse que habría militares que solo podrían ser juzgados por tribunales civiles, por delitos comunes, por ejemplo, porque no tendrían que ir a tribunales militares porque no cometen delitos militares contra militares o instituciones militares. Entonces, eso es todo un tema que habría que desarrollar, pero categóricamente decimos pues que en Venezuela se viene aplicando muy mal la justicia militar, incluso equivocando algunos conceptos. Hay un caso de este señor Rubén González, un sindicalista, a quien se le imputa por ultraje al centinela, y resulta que centinela es una figura muy importante en el derecho militar, es el que custodia el sueño de los soldados en el cuartel y que impide que haya emboscadas, que haya ataques a traición, mientras la gente duerme, ¿no? Entonces, es un centinela, pues. Tiene muchas otras funciones, pero denota las más importantes. Entonces, pareciera que se confunde la figura del centinela con el soldado común, con el funcionario militar común, ¿no? Entonces, hay hasta mala aplicación de algunos principios y de algunos conceptos, y yo creo que hay que reorientar también eso. Muchas gracias. Ok, perfecto, doctor. Seguimos aquí tenemos varias preguntas. Esther Alfonso pregunta, buenas tardes, por favor, ¿puede repetir los nombres de las series? Gracias, las que recomendó para ver en Netflix. Uh-huh. Recomiendo ver El Diablo de al lado. El Diablo de al lado relata toda la trama jurídica del proceso contra John Demjanjuk, llamado también Iván el Terrible. Drama procesal en dos tiempos muy importantes, ¿no? Primero, extraditado a Israel para ser juzgado en Israel bajo este principio que les mencioné del derecho penal del enemigo, porque él había sido, digamos, identificado por decenas de testigos todavía sobrevivientes del centro de concentración y exterminio Treblinka. Entonces él había sido identificado por ellos y bueno, en la serie se ve todo el dramatismo del proceso penal, las sesiones públicas, etcétera, y se ve pues toda esta situación que se planteó durante el juicio. Él termina siendo absuelto porque pudo probar que él no trabajó en Treblinka, sino que trabajó en otro centro de, de concentración. Entonces, bueno, fue exculpado de ese caso, pero luego fue extraditado a Alemania. Él vivía en los Estados Unidos. Y luego Israel lo devuelve a Estados Unidos y fue extraditado nuevamente a Alemania, y ahí sí fue juzgado y condenado, porque entonces aparecieron víctimas de ese centro de concentración, y bueno, llevó todo un proceso, como les dije, él murió. No les adelanto más cosas para que la vean, porque es realmente apasionante, es un documental extraordinario.
Y el otro se llama El tesorero de Auschwitz. Es el caso de Oskar Gröning. Él era el contador de Auschwitz y estuvo varios años prestando servicio, pero solo se le imputaron 300.000 homicidios. Y ustedes dirán, solo se le imputaron 300.000 homicidios, pero es que fueron millones donde él prestó servicio, ¿no? Y él no hizo absolutamente nada. Ahí sí hubo una discusión sobre el fondo del tema y su participación. Y ese juicio cambió la jurisprudencia, porque hasta ese juicio se discutía en la jurisprudencia alemana cuál era el grado de responsabilidad que debía enjuiciarse y de participación en los hechos que debía enjuiciarse en los tribunales alemanes. Entonces, hasta ese caso, solo se enjuiciaban casos de actores principales, es decir, de homicidas, de torturadores y de personas que hubiesen tenido algún acto de violencia contra las víctimas judías o los gitanos o los homosexuales o los socialdemócratas o los comunistas, es decir, toda la serie de víctimas que arrojó el régimen nazi, ¿no? Entonces, a él lo procesan es por complicidad. ¿Y cuál fue su acto de complicidad? Bueno, presenciar, sin decir nada, estos 300.000 homicidios, asesinatos, mejor dicho, aniquilaciones en la política de exterminio, porque llegaban los húngaros, los judíos húngaros, de un tren, inmediatamente bajaban para el crematorio. El crematorio no, la cámara de gas. Y de la cámara de gas salían ya cadáveres para el crematorio, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante las imágenes que se ven, terribles. Aconsejo no ver esta serie de noche, sino de día, por cierto, porque uno queda de verdad impactado con la crudeza. Ambos fueron muy bien hechos, ambos documentales. Pero entonces, lo interesante del caso Gröning, del tesorero de Auschwitz, es que él no tocó a nadie, él no le hizo daño a nadie desde el punto de vista físico. Y su defensa era justamente esa: yo no maté a nadie. Yo era apenas una pequeña tuerca dentro de esa maquinaria industrial que era la aniquilación de los judíos, entre otras comunidades, ¿no? Entonces justamente esa fue la imputación, haber sido esa tuerca, que sin esa tuerca la maquinaria no habría funcionado, se habría destruido. Y él no levantó nunca su voz, ni dijo no estoy de acuerdo, y al contrario, presenció cosas terribles y no manifestó estar en desacuerdo, ¿no? Por ahí entonces fueron por el campo de la complicidad. Es muy interesante, de verdad. Aconsejo ver esa serie y la van a disfrutar, y ojalá podamos tener algún foro sobre este tema. Nada más que eso, sobre esos dos documentales, porque muchas veces uno puede estar hablando horas. Yo le dije a Luis que me interrumpiera, porque si me encadeno no termino nunca, ¿no? Pero la idea de los documentales son más ilustrativos que una charla que uno pueda dar. Por eso aconsejo que la vean. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor. Ya estamos por finalizar. Vamos a leer unas 2, 3 preguntas que nos quedan. Aquí tenemos Sí. a José Velázquez. Él realiza varias preguntas. A ver si le podemos responder muy concisamente. ¿El Ministerio Público aplica el derecho penal del enemigo? En términos generales, aplicando la teoría de Jacobs, el Ministerio Público es quien llevaría la acción penal, y el caso, digamos, alemán, por ejemplo, que es donde él toma sus ejemplos más claros, aparte del ejemplo del 11 de septiembre, es al Ministerio Público quien le tocaría, pues, llevar a cabo esa imputación, ¿no? Ahora, en la desviación que vivimos en Venezuela, sí, nuestro Ministerio Público está incurriendo en eso, lamentablemente, ¿no? Pero eso sería, digamos, una cosa a explicarlo más adelante, el tema de la desprofesionalización, la politización del Ministerio Público, todas estas cosas que yo creo que darían chance para uno o varios foros. Y no solamente conmigo, con otros profesores también. Doctor Serpa sería para mí un candidato ideal para alternar un foro como este. Ok, perfecto. El mismo José Velázquez pregunta, ¿los nazis aplicaron el derecho penal del enemigo con los judíos? Sí, justamente, aunque la teoría nace en el 2001, ¿ok? Ellos aplicaron una visión del enemigo sustancial, ¿no? El enemigo sustancial es un término bélico y político que construyó otro gran filósofo muy importante, un filósofo nazi en este caso, Carl Schmitt, un hombre sumamente inteligente, pero que prestó su talento y todos sus conocimientos eruditos
al nazismo, ¿no? Él era miembro del partido y filosofó de tal manera que sus enseñanzas fueron tomadas casi que como filosofía oficial, ¿no? Hubo otros filósofos también. No olvidemos que Goebbels era filósofo, Rosenberg era el filósofo de la raza superior, etcétera, pero Carl Schmitt era el filósofo de lo político. Y él justamente fue quien dio la idea del enemigo sustancial, es decir, del enemigo por lo que es, ¿ok? Y que no puede cambiar. El enemigo sustancial es enemigo histórico, como dirían los marxistas, como diría Stalin, como diría Lenin, que no cambia su posición, sino que siempre será el enemigo, ¿no? Por eso el ataque no solamente a los judíos, sino a los eslavos, en el caso de los nazis, el ataque a los comunistas, el ataque a los socialdemócratas, el ataque a los testigos de Jehová, el ataque a los homosexuales y también el ataque a las personas con discapacidades, ¿no? A quienes consideraban indignos de vivir. Entonces, de acuerdo con esa versión radical, terrible, satánica, diabólica, absolutamente demencial, eh, concebir como enemigo a una persona con discapacidad porque tiene retardo mental, o porque es psicótico, o porque padece demencia senil, o porque está parapléjico, lo saca uno de sus casillas, ¿no? Pero ellos creían que había, digamos, un potencial de destrucción de la pureza de la raza. Y por eso esa enemistad sustancial les permitía justificar filosóficamente el aniquilamiento, porque eran subhumanos, no eran humanos, eran vidas que no merecían vivir. Esas son más o menos sus palabras. Muchas gracias. Ok, tenemos otra pregunta de Leonor Piñeiro. Buenas tardes, profesor Fernández, excelente ponencia, felicitaciones. Para Cancio Melia, y hace la cita, el concepto de derecho penal del enemigo solo puede ser concebido como un instrumento para identificar al no derecho penal. Aquí realiza la pregunta, ¿comparte usted esta visión? ¿En qué se diferencia con la versión de Jacobs? Bueno, radicalmente, y muy buena la pregunta, porque justamente Cancio Melia, quien fue discípulo de Jacobs, le discute al 100% su teoría, ¿no? Entonces, él es partidario de un derecho del ciudadano para todos, inclusive para aquellos que Jacobs consideraba enemigos. Entonces, de acuerdo a mi interpretación del artículo de Cancio Melia, que es el editor de esa obra tan importante que nuestra amiga ha leído y que yo comenté anteriormente, justamente esa, ¿no? Que debería haber un único derecho penal, un único derecho procesal penal aplicado a todos por igual sin distinciones, ¿no? Pero ya hemos visto que esto tiene también una discusión en lo pragmático, porque yo entiendo el planteamiento dogmático y lo comparto en gran medida, pero también vamos a lo pragmático, en términos de política criminal. Cuando nos conseguimos con personajes como un Pablo Escobar, por ejemplo, ¿no? Que acumuló una fortuna más grande, según estimaciones de Forbes, la revista Forbes, más grande que la deuda que tenía en ese momento Colombia y que le permitió ofrecer, pagar íntegramente la deuda externa que tenía Colombia, de un solo plumazo, una sola transferencia, por como llamamos ahora, ¿no? Si no permitían la extradición de los nacionales, entre los cuales él sería un extraditable, pues, ¿no? Ahí nos damos cuenta, pues, de que aunque plantea el profesor Cancio Meliá que él dice ser tratado de iguales, en realidad él no es igual. Él no es igual al ciudadano que como quien hizo la pregunta y que como yo, digamos más bien, somos igualados frente al Estado, porque el Estado se vuelve pequeño para darnos la posibilidad de debatir en un sistema adversarial, ¿ok? En igualdad de oportunidades, igualdad de armas, como dice la teoría y establece la dogmática. Pero lo que pasa es que el poder de un narcotraficante puede ser mucho mayor que el poder que pueda tener el propio Estado que pretende juzgarlo, ¿no? Lo hemos visto en la experiencia del Chapo Guzmán en México, ¿no? Cómo ha ido corrompiendo y cómo corrompió todo hasta que, bueno, fue extraditado a los Estados Unidos, ¿no? Y donde ya su fortuna no podía lograr lo que sí logró en México. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso es que
la tesis del profesor Jacobs ha ido avanzando y en gran medida es por esos temas prácticos de política criminal y bueno, digamos, porque la realidad nos toca a la vista y por eso la Convención de Palermo, por eso el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por eso como contra la corrupción y así sucesivamente, ¿no? Establecen unas pautas de reducción de derechos, no eliminación. Ojo, no confundamos lo que pasa en Venezuela con lo que establece la normativa internacional, que es hacia donde deberíamos ir y reencauzar las cosas. Muchas gracias. Ok, doctor, nos quedan dos preguntas para finalizar, para darle participación a todos. Liliana Baudo, excelente ponencia, además con disertaciones filosóficas ilustrativas que le dan mayor relevancia al tema. Muchas gracias. Quisiera su opinión con relación al decreto con rango de valor de fuerza de ley de precios justos y de instrumentos del sector bancario, con relación a los empresarios al otorgar amplios poderes a la superintendencia, incluso para acudir al juez de control solicitando medidas cautelares. ¿Su opinión al respecto? Bueno, justamente es una de las leyes que mencioné que están identificadas como leyes eliminadoras de derechos humanos, derechos procesales, de lo que el Estado venezolano ha considerado como enemigo. Para empezar, el origen de la ley es totalmente una aberración porque no fue producto de una discusión parlamentaria, no fue una legislación obtenida gracias a la discusión de los representantes de la población, de la ciudadanía, y donde no hubo ni siquiera consulta, como establece la Constitución, para leyes tan importantes, ¿no? Violando de la A a la Z el principio de legalidad penal y de reserva legal, ¿no? Entonces, bueno, y además esa ley tiene una cantidad de delitos muy discutibles cada uno de ellos. Por supuesto que no nos daría tiempo de desarrollarlo. Pero ahí donde se aplica la idea desviada, la idea deformada, de que el enemigo es el burgués, el propietario, etcétera. Yo ya hice el ejemplo de cómo el Banco Mundial ha puesto patas arriba la teoría marxista, de que el culpable de la pobreza es el rico, ¿no? Esa idea también proudhoniana de Pierre-Joseph Proudhon, que decía, la propiedad es un robo. Es decir, yo soy pobre porque tú me robaste. Tú eres rico, tú me robaste. Esa fórmula ya no existe desde el punto de vista empírico porque se ha demostrado que el gran productor de la pobreza es la corrupción en cantidades enormes, y ya lo hemos vivido en Venezuela, y también la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, esa ley debería ser reformulada totalmente para ir a un concepto de protección al consumidor en términos de calidad del producto, en términos de calidad de los servicios, en términos de pesos correctos, en términos de propiedades correctas de los productos, de atributos, etcétera, como es en las democracias y en las sociedades abiertas que conocemos en toda Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda y en toda América Latina, que deberían ser nuestro referente en la transición y en la reformulación, pues, de nuestro país, que está discutiéndose también en otro ámbito. Muchas gracias. Ok, doctor, ya esta sería la última pregunta para finalizar. Buenas tardes, doctor Fernández, saludos. Francisco Ferreira desde Mérida. Con relación al caso venezolano, ¿estima legítimo y necesario acudir al recorte de garantías y a la pena como custodia de seguridad para prevenir la criminalidad? No, definitivamente no. Y yo creo que esa pregunta, todas las preguntas me han encantado. Ojalá pudiera interactuar más, pero el tiempo de Zoom nos obliga a comprimirnos, ¿no? Justamente vivimos en un estado de sitio, ¿ok? Tenemos un sistema, un estado de excepción desde hace más de 4 años, con el decreto de emergencia. Tenemos un estado de alarma desde hace varios meses y se prorroga indefinidamente. Lo más grave, y no nos olvidemos, y con ocasión de la pregunta anterior, las leyes habilitantes permitieron un abuso y mal uso de esas facultades para legislar en tiempos extraordinarios, tiempos excepcionales, y se crearon cientos de decretos, ¿no? Con leyes penales, con normas penales, nuevos principios penales, retroceso en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que no se justifica y parte de nuestro drama actual
y de eso que se llama emergencia humanitaria compleja, que ha obligado a más de 5 millones de venezolanos a emigrar desesperadamente, tienen como base justamente el haber abandonado el cauce del Estado de Derecho, el cauce de la democracia y el cauce de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces yo creo que todo eso tiene que reencauzarse, ¿no? Y tenemos, digamos, mucha esperanza en que esto se logrará en algún momento. Nadie tiene la bola de cristal para decir cuándo, ni cómo, ni a qué hora. Pero sí, yo creo que hay un proceso de reversión de esto porque está a la vista, pues, ¿no? De cómo todas estas instancias han tenido ya un punto muerto y bueno, ya la gente está muy consciente de que hay que volver a unos estándares diferentes de lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, ya para finalizar, leemos algunos comentarios. José Velázquez, muy interesante la conferencia, gracias por su aporte. Tenemos también un comentario del doctor Ángel Serpa. Felicitaciones al Ilustre Colegio de Abogados, al anfitrión y al disertante por la adecuada conducción del tema, colocando en términos muy entendibles un tema tan densoso en la dogmática como lo es el derecho penal del enemigo. Buen ejemplo de formación profesional del colegio. Saludos. Bueno, Qué ya con bueno. esto finalizamos. No sé, doctor, si tiene algún comentario, unas últimas palabras que quiera decir de parte de la doctora Ibel Hugo y de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Queremos darles las gracias por su excelente ponencia. Agradecemos también, tuvimos más de 80 participantes Qué en bueno. esta reunión por Zoom. Tenemos ahorita conectados 62 personas. Este video va a quedar, lo estamos grabando para colocarlo por YouTube en nuestro canal Viva el Gremio ABG. También estamos haciendo publicidad de todas nuestras actividades, tanto por la cuenta de Instagram como de Twitter, Viva el Gremio ABG. Doctor, ¿algunas palabras para finalizar? Sí, bueno, para despedir quería simplemente decir que yo llevo una cuenta en Twitter que es arroba DHMonitor, así como muy sencillito, DH Monitor, que es la cuenta de el Monitor de Derechos Humanos, una institución que he creado hace un tiempo, con el propósito pues de poner de realce este tema, pues de los derechos humanos, del derecho penal, etcétera. Y tenemos un programa por RCR 750. También la cuenta de RCR 750 es eh, arroba RCR750, todos los miércoles de 12 a 1 en el segmento llamado Buen Provecho. Entonces los invito a seguirme por allí y bueno, buscar las grabaciones. Ya hay como unas 15 o 20 grabaciones en YouTube y muchos temas que como este son temas muy, pero muy calientes, temas muy particulares de nuestra realidad, y donde queremos simplemente discutir, debatir y proponer algunas ideas creativas para superar la crisis que vivimos. Con eso me despido y muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias a Ivette Lugo, al Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y estaremos pendientes de cualquier otra invitación. Muy amable. ¿Eh? No, muchísimas gracias a usted, doctor. Es importante aprovechar estos espacios académicos, pese a las dificultades. Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas estamos realizando este esfuerzo por mantener a los abogados activos. O sea, la academia, pese a la pandemia, no se ha paralizado y seguimos formándonos, seguimos preparándonos. Queremos aprovechar el espacio para invitar a las personas que se encuentran todavía viendo esta conferencia. El próximo 13 de agosto tendremos al doctor Pedro López. Él es docente de posgrado de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Él nos estará haciendo un análisis de las formas de violencia establecidas en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El doctor Pedro López fue fiscal del Ministerio Público y tiene experiencia en cuanto al manejo de esta ley especial. Entonces, a todas las personas que estén interesadas, por el mismo número por el cual se inscribieron, me pueden escribir pasándome su nombre completo, correo electrónico, y los vamos agregando ya a nuestra base de datos para este taller. Los invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales, Viva el Gremio ABG. Y bueno, ya para finalizar, nos despedimos. Gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias a todos los participantes. Que tengan una feliz tarde.